Vamos a aprovechar lo mejor que podamos, con la gracia de Dios, este rato, este retiro mensual del mes de noviembre. El tema que vamos a considerar es muy propio de este mes. El tema, ahora en primer lugar, es la comunión de los santos. Escribía San José María en un punto de camino: comunión de los santos. ¿Cómo te lo diría? ¿Ves lo que son las transfusiones de sangre para el cuerpo? Pues así viene a ser la comunión de los santos para el alma. Una transfusión de sangre, la comunión de los santos para el alma, que nos da el oxígeno, la salud, la fuerza, la vida de la gracia. Pide a Dios que en la Iglesia Santa, nuestra Madre, los corazones de todos, como en la primitiva cristiandad, sean un mismo corazón, para que hasta el final de los siglos se cumplan de verdad aquellas palabras de la Escritura: multitudinis autem credentium erat cor unum et anima una. La multitud de los fieles tenía un solo corazón y una sola alma. Una manera muy evangélica de expresar lo que debe ser la comunión de los santos. Vamos a seguir en este rato de oración con el Señor, que nos ve, que nos oye, que está aquí junto a nosotros en la custodia, algunas ideas de lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia sobre la comunión de los santos, una de las verdades de fe, uno de los artículos de la fe. Creo en la Iglesia Santa Apostólica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la comunión de los santos. Dice el Catecismo que este artículo de la fe, la comunión de los santos, en cierta manera es como una explicación del anterior. El artículo de fe anterior en el credo es justamente: creo en la Santa Iglesia Católica. Y dice el Catecismo que hablar de la comunión de los santos es como explicar la Iglesia. ¿Qué es la Iglesia? ¿Qué es la Iglesia? Sino la asamblea de todos los santos. La comunión de los santos es precisamente la Iglesia. Nosotros, los que peregrinamos en este mundo, pues probablemente no somos santos, aunque debemos querer serlo. Pero tenemos a nuestros innumerables hermanos, millones, sin ninguna duda, de hermanos nuestros cristianos que gozan para siempre de Dios en el cielo, los santos, que, como ahora recordaremos, interceden por nosotros y nosotros podemos y debemos estar muy unidos a ellos. Dice el Catecismo: como todos los creyentes forman un solo cuerpo, el bien de los unos se comunica a los otros. Entonces, quizá la primera idea es esta: que nos sintamos un solo cuerpo, que yo me sienta unido a mis hermanos del cielo, también a los que estén en el purgatorio. No sabemos quiénes serán, pero están allí, como sabemos, a la espera de una purificación definitiva que durará lo que Dios quiera, quizá no mucho, aunque en el cielo el tiempo tiene otra dimensión, ¿verdad? Porque entramos en la eternidad. Pero nos unimos también a los que puedan estar en el purgatorio y que están destinados al cielo y que interceden por nosotros, las ánimas benditas del purgatorio. Así como ellos también se benefician de las oraciones que nosotros podamos ofrecerles. Sentirnos un solo cuerpo. Es necesario creer que existe una comunión de bienes en la Iglesia. Y fijaros la siguiente idea tan bonita. Estamos hablando de los santos a los que acudimos, que nos sirven de ejemplo, de estímulo, pero todavía más,
¿quién es el miembro más importante en esta comunión? El miembro más importante es Cristo, ya que Él es la cabeza. A la cabeza de los santos, Cristo nuestro Señor. El bien de Cristo se comunica a todos los miembros. Y esta unión se hace a través de los sacramentos, nos dice Santo Tomás. De modo que no solo sentirnos unidos a nuestros hermanos del cielo, la Iglesia triunfante, también decíamos la Iglesia purgante, y nosotros que somos la Iglesia militante, y a la cabeza Cristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor, el que hace posible esta comunión a través de la vida de la gracia, que nos comunica con los sacramentos. Decía el Catecismo Romano, el Catecismo del Concilio de Trento, como esta Iglesia está gobernada por un solo y mismo Espíritu, todos los bienes que ella ha recibido forman necesariamente un fondo común. Esta expresión un poco así como propia del mundo financiero, del mundo económico, un fondo común. Pues el fondo común que en este caso forma es nada menos que el de la vida de la gracia, que Dios quiere comunicarnos a todos nosotros. Y la expresión comunión de los santos tiene como dos significados directamente relacionados. En primer lugar, la comunión en las cosas santas. Y en segundo lugar, la comunión entre las personas santas. Vamos a meditar, vamos a recordar alguna idea de la comunión en las cosas santas. Y para eso, la verdad es que nos bastaría este punto de los Hechos de los Apóstoles. Los primitivos cristianos, nuestros primeros hermanos en la Iglesia Católica, en la primitiva Iglesia de Jerusalén, dice los Hechos de los Apóstoles, recordaréis, acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Los primeros cristianos en Jerusalén acudían, dice aquí, asiduamente. Nosotros, queridos hermanos, tenemos que acudir también asiduamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la Eucaristía, a las oraciones, a la adoración al Santísimo, a la Santa Misa. Acudían asiduamente. Y no se refiere solo a la presencia física, material en el templo, sino también a esa unión que podemos tener con Dios en cualquier momento del día y en cualquier lugar. Pero para que esa unión con el Señor sea en cualquier momento y en cualquier lugar, necesitamos dedicar de una manera más expresa unos ratos, y si es posible, en su misma casa, junto al tabernáculo donde está el Señor sacramentalmente, como ahora. Primera idea fundamental, para estar unidos en las cosas santas, es decir, en las cosas de Dios, en la gracia, en las oraciones. Comunión en la fe, cosas santas. La fe de los fieles es la fe de la Iglesia, recibida de los apóstoles, tesoro de vida que se enriquece cuando se comparte. La unión en la fe, tesoro de vida. Hemos leído antes este mensaje del Papa para el próximo domingo, de esta jornada dedicada especialmente a los más necesitados, a los pobres, y hemos escuchado esa idea tan bonita del Papa Francisco, que los más pobres son los que están lejos de Dios.
Porque si Dios es la cabeza, la máxima riqueza, de donde proceden todas las cosas santas, si estuviéramos lejos de Dios, efectivamente seríamos los más pobres entre los pobres. Porque nos faltaría lo más importante. Señor, y no queremos que nos faltes tú. Comunión en la fe, comunión en los sacramentos. Comunión en los sacramentos. La comunión de los santos es la comunión de los sacramentos. Y de una manera particular, la Eucaristía, más que cualquier otro, que nos lleva a esa comunión, a la culminación de la comunión, a la culminación de la unión, la Eucaristía. Cuando nos acercamos a comulgar, pues se tiene que agrandar nuestro corazón. Tenemos que sentirnos unidos al mundo entero, por así decir. Acordarnos también de los que estén lejos de Dios. No vamos solamente en ese momento de piedad que nos llena de alegría, de consuelo, nos llena también de compromiso para tener muy presentes a las personas que queremos acercar al Señor. También a los que puedan necesitar una atención material, que están enfermos, que están solos. La comunión en los carismas. A cada cual se le otorga, decía San Pablo a los de Corinto, a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. Los carismas de las diversas maneras de vivir la vocación cristiana en la Iglesia Católica. El carisma, pues, de los religiosos, de las religiosas, de la vida contemplativa, el carisma de las personas que vivan su vocación cristiana en el medio del mundo, en la familia, en el trabajo. La fe es la misma, los sacramentos son los mismos. El modo de vivir la vocación puede variar, diríamos, accidentalmente, en el sentido de cuestiones que no son esenciales, que pueden ser distintas, pero hay que respetar ese carisma, ese querer de Dios. Esas instituciones, diríamos, que no han venido al mundo simplemente por una mera ocurrencia de un hombre o de una mujer, de un fundador, de una fundadora, que se puso a pensar un día y se le ocurrió, pues mira, yo voy a hacer... No. Son intervenciones de Dios, por caminos ordinarios y a veces extraordinarios. Dios manifiesta su querer a los hombres a lo largo de la historia, sean, no sé, los dominicos, los jesuitas, los carmelitas, o lo que queráis, yo lo podré. Y tantas otras instituciones de este mundo nuestro, de estos siglos más próximos, más recientes. La fidelidad al carisma, que es tan importante. Evidentemente, la validez de cualquiera de esos carismas está en que son perfectamente adecuados a la doctrina de la Iglesia. Que no hay nada que contradiga la doctrina y el magisterio de los papas. Si hubiera algo, amigo mío, ya eso sería otra cuestión. Habría que ver si ese carisma realmente viene de Dios o ha sido una ocurrencia de alguien con muy buena voluntad, pero simplemente algo humano. Todo lo tenían en común. Otro aspecto importante de esta unión en las cosas santas. Todo lo tenían en común. Dicen los Hechos de los Apóstoles, misma frase por decir a la continuación de lo que antes hemos leído, que acudían asiduamente al templo. A continuación dice, todo lo que posee, a ver cómo es, ¿dónde está la frase? No, bueno, es que diría que va a recoger aquí la frase de los Hechos. Pues sí, sabéis, ¿no?, que decían los Hechos de los Apóstoles que todo lo tenían en común, que llevaban sus bienes, que los apóstoles
repartían. Bueno, eso puede ser algo muy válido, por supuesto, o incluso muy necesario para aquellos primeros momentos en los que la Iglesia comenzaba, eran poquísimos y había que repartir hasta lo que se tenía materialmente. Lógicamente, con el paso del tiempo, el desarrollo, pues ya evidentemente ya no puede ser materialmente así, ¿verdad? Aunque siga vigente siempre la necesidad de ayudar también en las necesidades materiales. Por eso esta jornada que vamos a celebrar el domingo, sentir que no podemos olvidarnos de tanta miseria. Ser diligentes, dice el Catecismo Romano, ser diligentes para socorrer al necesitado y la miseria del prójimo. Son citas del Catecismo actual de Juan Pablo II, que en algunos casos recogen citas del Catecismo anterior, como os he dicho antes. Esa necesidad de ayudar, de ser generosos cada uno en lo que podamos, Y por último, la comunión de la caridad, que tiene mucha relación con lo anterior, claro. La comunión de la caridad. En la comunión de los santos, ninguno de nosotros vive para sí mismo, como tampoco muere nadie para sí mismo. Aquello que decía San Pablo, si sufre un miembro, todos los demás sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los demás toman parte en su gozo. Vosotros sois el cuerpo de Cristo y sus miembros, cada uno por su parte. La caridad no busca su interés, sino el interés de los demás. Y lo que más puede dañar a la caridad es el pecado. Todo pecado daña esa comunión. La comunión de la caridad. El Señor decía, con la atención a los más necesitados. Pero la caridad no solo en la atención de necesidades materiales, hemos dicho ya, en las necesidades espirituales que todavía son más importantes. Y luego, la comunión en las personas. Ya algo he comentado al inicio. Los 3 estados de la Iglesia, lo que hemos dicho ya, ¿no? El esplendor de los que están en el cielo con los ángeles, hasta que el Señor venga en ese esplendor. Unos peregrinaremos en la tierra, otros se purificarán y otros ya están glorificados, contemplando claramente a Dios mismo, uno y trino, tal cual es. Nuestra imaginación, por grande que sea, es muy pequeña para imaginarnos lo que será contemplar a la humanidad santísima de Cristo, a la Virgen María con su cuerpo, a Dios Padre, a Dios Espíritu Santo, que no es una paloma, aunque se suele representar así, como espíritu. ¿Qué será? ¿Qué será? Y dice el Catecismo, citando al Concilio Vaticano II, la unión de los miembros de la Iglesia peregrina con los hermanos que durmieron en la paz de Cristo, nunca, de ninguna manera, se interrumpe. No se interrumpe esa unión, ese diálogo, esa relación. Y se nos anima vivamente a acudir a los que están en el cielo, los santos. Porque dice aquí, no dejemos de interceder a los santos, porque ellos presentan nuestras peticiones al único mediador, Cristo Jesús, con los méritos que nosotros hayamos podido adquirir, con nuestro trabajo, con nuestras oraciones, con nuestros sufrimientos, son puestos delante de Dios por los santos. Una frase de Santo Domingo indicando esa eficaz intercesión en el cielo. Decía Santo Domingo, fundador de los dominicos, Santo Domingo de Silos, no lloréis
decía cuando estaba a punto de morir: no lloréis con mi muerte, porque os voy a ser más útil después de mi muerte y os ayudaré más eficazmente que durante mi vida. Decía Santa Teresa, a propósito de la eficacia de los santos: pasaré mi cielo haciendo el bien sobre la tierra. Santa Teresa del Niño Jesús. Bueno, lo podría haber dicho también Santa Teresa de Jesús, por supuesto. Pasaré mi cielo haciendo el bien sobre la tierra. Y esa unión con los santos nos une más entre nosotros. Dice el Catecismo, citando al Concilio una vez más: no veneramos el recuerdo de los del cielo tan solo como modelos nuestros, sino sobre todo para que la unión de toda la Iglesia se vea reforzada por el amor fraterno, por la práctica del amor fraterno. En efecto, así como la unión entre los cristianos todavía en camino nos lleva más cerca de Cristo, así la comunión con los santos nos une a Cristo, del que mana como fuente y cabeza toda la gracia y la vida del pueblo de Dios. Y en fin, la comunión con los difuntos, con los que suponemos que están en el purgatorio. La Iglesia peregrina, perfectamente consciente de esta comunión de todo el cuerpo místico de Jesucristo, desde los primeros tiempos del cristianismo, honró con gran piedad el recuerdo de los difuntos y también ofreció por ellos oraciones, porque, decía el libro de los Macabeos, nada menos, el Antiguo Testamento, porque es una idea santa y provechosa orar por los difuntos para que se vean libres de sus pecados. Nuestra oración por ellos no solamente puede ayudarles, sino también nuestra oración por ellos hace eficaz su intercesión en nuestro favor. Y de esa manera pues vamos fomentando esa unión en la única familia de Dios. Porque todos los hijos de Dios y miembros de una misma familia en Cristo, al unirnos en el amor mutuo y en la misma alabanza a la santidad, a la Santísima Trinidad, estamos respondiendo a la íntima vocación de la Iglesia. Podemos terminar con estas breves palabras de el Papa Francisco sobre la comunión de los santos. Decía el Papa: significa la comunión de los santos comunión entre las personas santas. Existe una comunión de vida entre nosotros, los que creemos en Cristo y nos hemos incorporado a Él por el bautismo. La relación entre Jesús y el Padre es el modelo de este fuego de amor. Y la comunión de los santos es una gran familia. Todos nosotros somos familia, una familia donde todos procuramos ayudarnos y sostenernos entre nosotros. Pues acudamos a ellos, acudamos a su intercesión, para quienes estamos muy unidos con la cabeza, con Cristo, y esa unión con Cristo nos lleva a estar muy unidos entre nosotros, los que peregrinamos en este mundo, y a la vez acordarnos de los que ya han sido llamados por Dios a su presencia. Terminamos esta primera meditación. Dejamos, como siempre, unos momentos de silencio para continuar enseguida con la segunda meditación.